Hola, muy buenas amigos de YouTube. Ahora les estaré hablando sobre la vida de Napoleón Bonaparte. Espero que les guste, me dejen su comentario y su like. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, y recibió el nombre de Napoleón. Hijo de Leticia Ramolino y Carlos Bonaparte, un abogado que luchó por la independencia de Córcega. Su entrenamiento en Brienne y la Escuela Militar de París fue subsidiado por el rey Luis XVI. Fue teniente de un regimiento de artillería y durante la Revolución Francesa, teniente coronel de la Guardia Nacional de Córcega en 1791. Sin embargo, cuando declaró su independencia en 1793, Bonaparte, decididamente un partidario del régimen republicano, huyó a Francia con su familia. Lo nombraron jefe de artillería del ejército a cargo de la reconquista de Toulon, una base naval con el apoyo de Gran Bretaña, que junto con Prusia, Australia, Holanda y España, después de la declaración de la Guerra Francesa, a este último habían formado la primera coalición contra Francia en 1793. Expulsó barco británico, repuró deliberadamente, partió del régimen republicano, huyó a Francia con su familia. Lo nombraron jefe de artillería del ejército a cargo de la reconquista de Toulon, una base naval con el apoyo de Gran Bretaña. Quedó junto con Persia, Australia, Holanda y España después de la declaración de la Guerra Francesa. A este último habían formado la primera coalición contra Francia en 1793. Expulsó barcos británicos del puerto y finalmente repuso su oposición. Gracias a la acción fue ascendido al cargo de general de brigada a la edad de 24 años. En 1795 salvó al gobierno revolucionario, restaurando el orden de una insurrección realista desatada en París. Expulsó barco británico del puerto y finalmente recuperó su posición. Gracias a esta acción fue ascendido al rango de general de brigada a los 24 años de edad. En 1795 salvó al gobierno revolucionario, restaurando el orden después de una insurrección realista desatada en París. En 1796 contrajo matrimonio civil con Josefa Beauharnais, viuda de un aristócrata guillotinado durante la Revolución y madre de 2 hijos. En 1796 fue comandante del ejército francés en Italia. Ganó sucesivamente a 4 generales austriacos cuyas tropas eran superiores en número y obligó a Australia y a sus aliados a firmar el contrato de paz. El contrato de Campo Formio estipuló que Francia podría conservar los territorios conquistados, en los cuales Bonaparte fundó en 1797 la República de Venecia, Génova y Lombardia. En 1798 dirigió una expedición a Egipto que estaba bajo el dominio turco para acortar la ruta británica a la India.
Su flota fue destruida por el almirante británico Horatio Nelson y se aisló en el norte de África después de haber sido derrotado en la batalla del Nilo. En 1799 logró tomar el control de la conquista de Siria, pero venció a los turcos en Abuquín. Mientras tanto, Francia enfrentaba una nueva situación internacional. Australia, Rusia, Nápoles, Portugal se habían aliado con Gran Bretaña formando la Segunda Coalición. A su regreso a París, se unió a una conspiración contra el gobierno y juntos con sus camaradas tomaron el poder durante el golpe de Estado del 9 al 10 de noviembre de 1799, 18 y 19 de Brumaire, o segundo mes francés del calendario revolucionario, y establecieron un nuevo régimen, el consulado. Según la Constitución del año 8, Napoleón, que había sido nombrado primer cónsul, tenía poderes casi dictatoriales. La Constitución del año 10, dictada por él en 1802, dio vida a un consulado y al finalmente proclamado emperador en 1804. En 1800 cruzó los Alpes derrotando al austriaco en la batalla de Marengo, y en 1801 firmó el contrato con el Papa Pío VII, que calmó el ambiente dentro del país al poner fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica. Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803, y en 1805 Rusia y Australia se unieron a los británicos en la Tercera Coalición. Decidió que todos sus ejércitos estaban contra la fuerza de austro-rusas, que derrotó en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. Conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró a su hermano mayor, José. Fue nombrado rey de Italia en 1805, desintegrando las antiguas Provincias Unidas, ahora Países Bajos, que en 1795 se habían constituido como República de Batavia, y fundó el Reino de Holanda, al frente del cual colocó a su hermano Luis. Estableció la Confederación de Rin, que estaba bajo su protección. Fue cuando entonces Prusia y Rusia formaron una nueva alianza. La Confederación aniquiló al ejército prusiano en Jena y al ruso Friedland en julio 1807. Estableció un acuerdo con Alejandro I, por el cual el territorio de Prusia se redujo considerablemente, y también incorporó nuevos estados al imperio. El reino de Westfalia, gobernado por su hermano, y el ducado de Varsovia, entre otros. Impuso el sistema continental en Europa, que consistía en un bloqueo de mercancía británica con el objetivo de arruinar el poderoso comercio de Gran Bretaña. En 1807 conquistó Portugal y nombró más tarde a su hermano José Pepe Botella rey de España, después de lograr la abdicación de Fernando VII en Bayona e invadir el país, dejando Nápoles como recompensa por su cuñado Joaquín Murat. La llegada a España de José Bonaparte intensificó la guerra de la independencia española.
Napoleón pasó algún tiempo en España y ganó varias victorias, pero la lucha se reanudó después de su partida, extendiéndose por 5 años la guerra entre las tropas francesas y las tropas españolas, con el apoyo de Gran Bretaña, desempeñando un papel fundamental en la lucha guerrillera. En 1809 derrotó a los austriacos en Wagram, convirtió los territorios conquistados en las provincias ilirias y conquistó los estados pontificios. Se volvió a casar en 1810 con María Luisa, archiduquesa de Australia e hija del emperador Francisco de Australia, perteneciente a la casa Habsburgo. Con este vínculo relacionó su dinastía con la más antigua de las casas reales de Europa, con la esperanza de que su hijo, nacido en 1811 y al cual otorgó el título de rey de Roma como heredero del imperio, fuera aceptado por los demás monarcas reinantes. El Código Napoleónico fue implementado en todos los estados creados por el emperador. El feudalismo y la servidumbre fueron eliminados y se estableció la libertad de culto, excepto en España. Se otorgó a cada estado una constitución en la que se otorgó el sufragio universal masculino, una declaración de derechos y la creación de un parlamento. El sistema administrativo judicial francés fue establecido. Las escuelas estaban subordinadas a una administración centralizada y se extendió el sistema educativo. Cada estado tenía una academia o instituto para la promoción de las artes y las ciencias. Su alianza con el San Alejandro I fue anulada en 1812 y emprendió una campaña contra Rusia que puso fin a la trágica retirada de Moscú. Después de este fracaso, Europa se unió para luchar contra él. Sus mariscales se negaron a continuar luchando. En abril de 1814, cuando su propuesta de renunciar a sus derechos en favor de su hijo fue rechazada, tuvo que abdicar, lo que le permitió conservar el título de emperador y otorgarle el gobierno de la isla de Elba. María Luisa y su hijo permanecieron bajo la custodia de su padre, el emperador de Austria, Francisco I. Nunca lo volvieron a ver. En 1815 huyó de Elba y llegó a Francia y marchó sobre París. Después de esta derrota a las tropas enviadas para capturarlo, comenzando el periodo conocido como los 100 días, el resultado fue la campaña de Bélgica, que terminó con la derrota de la batalla de Weselau el 18 de junio de 1815. Abdicó en favor de su hijo Napoleón II y marchó a Rochefort, donde capituló ante el capitán del barco británico Belleroth, luego detenido en Santa Helena, una isla en el sur del Océano Atlántico. Cautivo de los ingleses y rodeado de un grupo de seguidores, comenzó a sufrir un dolor en el costado derecho, idéntico al que tuvo su padre poco antes de su muerte, posiblemente a causa de un cáncer estomacal. El dolor, que algunos expertos también han señalado que podría haber sido causado por envejecimiento, fue consumiendo a Bonaparte poco a poco. El 5 de mayo de 1821 a las 5:49, Napoleón Bonaparte muere a los 51 años de edad. Según las personas que estuvieron presentes en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefa. Aunque pidió en su testamento ser enterrado en París, los ingleses no querían alimentar el mito y ordenaron que el cuerpo saliera de Santa Helena
Más tarde, en 1840, a petición del gobierno de San Felipe, sus restos fueron retirados.